residuos en Chile porque es un problema social y cotidiano central en el marco del cambio climático. Desde los alimentos hasta la ropa, incluso los celulares descontinuados y que ya no sirven, casi todo lo utilizado por algunas personas en algún momento se transforma en basura. ¿Por qué? Porque pierde su utilidad o porque culturalmente son considerados pasados de moda. Hay distintos tipos de basura, están los residuos, residuos sólidos, inorgánicos, residuos de manejo especial y peligrosos, pero finalmente todos caen a vertederos o peor aún a basurales ilegales o microbasurales. El día de hoy vamos a conversar de esto junto a la académica de la Universidad del Desarrollo y directora ejecutiva de ITGO Consulting Group, con Carmen Gloria Ide. Bienvenida, Carmen Gloria. Hola Macarena, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar conversando el día de hoy junto a nosotros. Carmen Gloria, hay distintos tipos de basura que, como lo estaba indicando, pero finalmente todos caen a los vertederos. ¿Qué se puede hacer con estos residuos, con la basura que uno tiene, que uno la bota y ¿para dónde va? ¿Cómo saber si nosotros lo estamos haciendo bien o no? Primero pensar, Macarena, si realmente lo que estábamos votando merecía que lo votáramos, merecía convertirse en un residuo. Ahí, por ejemplo, como tú bien mencionabas, tenemos distintos tipos de residuos y uno de los que más aumenta en nuestro país tiene que ver con los residuos orgánicos, es decir, aquellos alimentos que hoy día no tratamos correctamente en nuestra casa y que eventualmente cocinamos, por ejemplo, y nos sobra mucha comida y se termina botando. Ahí, por tanto, tenemos un problema de planificación en la alimentación que nos ayuda en esta mala disposición de alimentos, ¿cierto? Para que terminen en un vertedero o de algún modo no lo utilicemos completamente. Después tenemos, por ejemplo, todos aquellos residuos que son sólidos y que, por ejemplo, nos enfrentamos a una fecha, ¿cierto?, que va a pasar el domingo en la noche con nuestro país, la gestión de residuos, cuando tengamos muchos papeles de regalo, muchas cajas de juguetes, etcétera, etcétera, que van a terminar en un relleno sanitario y que eventualmente le podríamos haber dado otro uso, por ejemplo. Y después pensar en aquellos residuos peligrosos, aquellos que tienen que ser tratados de manera mucho más difícil o especial en nuestro país, que tenemos hoy día infraestructura en ciertos lugares para tratar, por ejemplo, las baterías automotrices que tienen un alto contenido de plomo y de ácidos, que hoy día se tratan. Hoy día en Chile tenemos esa infraestructura, pero que necesitamos que el señor en la casa, cuando le cambia, por ejemplo, la batería al auto en su domicilio, lo hace de manera propia y no en un servicio técnico, lo haga, ¿cierto?, con la responsabilidad de tomar esa batería y dejarla en el lugar apropiado. Carmen Gloria, ¿y cómo debiese ser la forma correcta de separar nuestros residuos? Porque no todas las comunas tienen lugar para reciclar, o no todas las comunas hay esa división. Nosotros pescamos la bolsa y la echamos a la basura. Más allá de eso, no hacemos algo más. Y si es que los separamos, ¿a dónde llevamos eso? Exactamente, uno de los grandes desafíos sociales, como tú bien decías al principio, que tiene el mundo del reciclaje es lograr tener infraestructura de reciclaje, pero según las necesidades de cada uno de los territorios. Y ahí nuestro país se enfrenta hoy día a un desafío enorme, porque como somos esta larga y angosta faja de tierra, ¿cierto?, también somos una larga y angosta faja de tierra con distintos tipos de comunas, de gobernaciones, de espacios territoriales que tienen parques, otros que no tienen parque, por ejemplo, y eso hay que llevarlo a la infraestructura del reciclaje para entender en qué vamos a educar. Te pongo un ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, que reciclemos en Calama, en donde tenemos hoy día una participación del mundo de la minería enorme, en donde tenemos hartos desafíos en infraestructura y en educación de las personas, ¿cierto? Pero hay un territorio que es muy grande. No es lo mismo eso que hacerlo en Chiloé, por ejemplo, en donde pensar en reciclar en Chiloé ya tenemos que considerar el camión que va a buscar los residuos, que tiene que tener un tamaño suficiente como para poder subirse en el transbordador, ¿cierto?, y llegar a la isla. Entonces, desde ahí parte este desafío, y respondiendo a tu pregunta, va a ser siempre en educación en la línea que conozcamos el territorio, conozcamos quién y qué cosas
están desechando hoy día. Y ahí hay un desafío enorme, porque si vemos nuestro país, por ejemplo, a las necesidades que hoy día tenemos, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar eventualmente la autoridad o un municipio, las empresas? ¿Ponemos más luminaria por temas de seguridad o queremos poner contenedores de reciclaje, por ejemplo? ¿Dónde está hoy día la prioridad para la sociedad? Y después pensar en qué tenemos realmente que reciclar. Y pongo el ejemplo siempre del respecto de cuando nos dicen que tenemos que lavar la cajita del Tetra Pak. ¿Cuál es el impacto medioambiental cuando lavamos la cajita del Tetra Pak en una región o en una ciudad que tiene escasez hídrica? Tenemos que gastar esa agua, ¿cierto?, que es fundamental para la vida humana, en lavar el Tetra por el impacto medioambiental que tiene, o mejor no lavamos el Tetra, lo recuperamos o lo reciclamos de la mejor manera posible a pesar de no haberlo lavado. Y ahí es donde tenemos que tomar estas decisiones con cierta información de dónde lo estamos haciendo. Carmen, y yo te quiero poner un ejemplo. En donde yo vivo en Ñuñoa, y ahí reciclamos, pero decimos ya, el martes pasa el camión del reciclaje, a tal hora se deja todo. Pero yo veo todo mezclado, que hay mezclada basura, mezclado de reciclaje, y digo, ¿esto valdrá la pena? Realmente me lo cuestiono. ¿Cómo uno puede saber si lo que uno hizo para reciclar realmente se está reciclando? Esto depende de cada municipio, es algo a nivel nacional. Hoy día la normativa, lo que tenemos hasta hoy es cada municipio desarrolla sus propios planes. Cuando entre en marcha la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, que para envases y embalajes va a ser en septiembre del próximo año, es que los sistemas de gestión que conformaron las empresas van a tener que encargarse del retiro domiciliario de los residuos. Y ahí es donde hay un desafío también, Macarena, de entender qué es lo que está haciendo la gente hoy día por esto, qué tanto sabe respecto del reciclaje, y también entender, Macarena, y aquí suelo desanimar, pero también tiene que ver con que hemos puesto de protagonista en temas medioambientales el reciclaje en nuestro país. Cuando lo correcto, si lo miramos desde, por ejemplo, la economía circular, que es la tendencia en estas materias, es que tendríamos que pensar primero en reducir la generación de residuos. Es decir, no tenemos que preocuparnos de ir a buscarlo, tenemos que preocuparnos de que no se genere y por tanto educar a los consumidores a utilizar completamente los materiales, pero también a las empresas cuando diseñan un envase, un embalaje, que sea el correcto uso y buscando tener los mínimos impactos medioambientales. Pero hoy día no hemos hecho esas conversaciones, hoy día nos hemos centrado en el reciclaje, que sí aporta, pero aportaría más en nuestro país si lo pensáramos desde no generar los residuos que hoy día estamos generando, que son a gran escala. Nuestro país es de los primeros en generación de residuos a nivel latinoamericano, y en esa línea, por ejemplo, tú vives en una comuna que eventualmente tiene las herramientas. Pensemos que hoy día también tenemos comunas en nuestro país que aún no tienen residuo domiciliario como lo conocemos en Santiago. Entonces la brecha es enorme. Sí, siento que depende tanto de los recursos que tengan los municipios para poder hacer eso. Pasa algo con algo que se ha estado invisibilizando, que son los cartoneros, que son quienes van a recoger los cartones, ¿cierto? O también quienes recogen las latas, que son recicladores de base. ¿Debiese el Estado empezar a financiar a este tipo de personas también? Yo me imagino, hay oportunidad laboral, bueno, es una inversión, por supuesto, pero también ayuda a mitigar un problema que es evidente. Hoy día existe legislación en nuestro país y existen algunos programas para fortalecer a los recicladores de base, entendiendo que son aquella conexión elemental que necesita cada uno de los territorios, Macarena. Sin embargo, existe nuevamente la vulnerabilidad que tiene el reciclador de base en la medida que, por ejemplo, entra a un sistema de gestión y debe ir a negociar con una suerte de empresa, ¿cierto? Que la ley establece que sea sin fines de lucro, pero finalmente es un organismo que va a poder tomar decisiones en el territorio, y el reciclador, para ser parte de ese sistema de gestión, va a tener que ir a negociar con ellos eventualmente una tarifa que no va a ser la que hoy día tiene por un tema de masividad.
Y ahí es donde nuevamente nos acercamos al desarrollo sustentable, pero sin conocer lo que realmente tenemos, porque ahí hay muchas familias que dependen de eso. Y también valorar lo que ha ocurrido en nuestro país. O sea, cuando hablamos nuevamente de economía circular, te lo vuelvo a mencionar, y se dice cómo reparar, reutilizar, ¿cierto? Y se le da un auge enorme a esta tendencia, pero perdón, históricamente en nuestro país hay personas que entendieron la economía circular antes de acuñar el término. Que era este reciclador de base que a veces encontraba la lavadora, el televisor, le sacaba las partes que servían, ¿cierto? Las subía al carrito y así sucesivamente iba reparando otra cosa. Pero finalmente es alguien que se preocupaba de la gestión de residuos en el territorio y además alguien que hay que relevar porque él tiene un conocimiento de esto que te mencionaba antes. El reciclador de base conoce perfectamente lo que se genera en cada espacio y por tanto la infraestructura que se necesita y también en qué se necesita educar. Y ahí es fundamental que sea lo más justo para él y que no sea la última parte de esta cadena de que finalmente se van a tomar decisiones económicas, sino logre darse el espacio de desarrollo que ellos necesitan. Carmen Gloria, y por último, la industria textil es una de las industrias que más contamina a nivel mundial. ¿Qué hacemos nosotros con la ropa que ya no queremos? Porque a veces decimos ya la donamos, pero tampoco sabemos si esa va a ser utilizada. Si ya no tenemos a dónde donar, ¿qué podemos hacer con ella para que no vaya a la basura? En Chile existen ciertos desarrollos en materias textiles, pero nuevamente no están integrados realmente a lo largo de nuestro país, lo que hace más dificultosa la posibilidad o de su escalamiento o también poder implementarlo en todas las regiones como desde el vecino, ¿cierto? Y ahí lo primero, Macarena, y que también se junta con los otros temas que hemos conversado, es educar. Es entender que hoy día la ropa, el textil, utiliza muchos recursos naturales en su producción, por tanto tenemos que tratar de ser menos consumidores del fast fashion, ¿cierto? De esta moda rápida, de esta moda que eventualmente dura poco tiempo, pero tiene un bajo costo, entendiendo que económicamente quizás también comprar ropa más cara es complejo, más en los tiempos que vivimos en nuestro país. Sin embargo, podemos darle reusos, podemos modificar nuestra ropa, podemos estar también compartiendo la ropa, o sea, eventualmente cuando tú dejas de usar algo, pueden haber amigas tuyas que lo pueden usar también, intercambiamos la ropa, o cuando ya está demasiado vieja la podemos convertir en los traperos, ¿cierto? O sea, hoy día se usa comprar en el supermercado el trapero, pero si miramos hasta años atrás, las poleras viejas, ¿cierto? Eran el trapero de la casa. Entonces, volver a ese tipo de cosas y valorar que finalmente lo que hoy día tenemos ahí es algo que utilizó muchos recursos naturales y que eventualmente es de lo más escaso que hoy día tenemos en nuestro planeta y por tanto ser mucho más conscientes de lo que compramos y cómo finalmente gestionamos esa ropa en nuestra casa. Carmen Gloria Aide, académica de la Universidad del Desarrollo y directora ejecutiva de ITGO Consulting Group. Muchas gracias por estar conversando el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Macarena. Un abrazo. Que estés muy bien. Que tengas linda... Gracias, tú también. Y cuando son las 6:26 nos vamos con un poquito de música y volvemos en Día D. I know that I'm blessed, yeah. I won't ever question